Aquí en Café para Dos, vamos al bloque económico. La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero en Café para Dos. Bueno, ya está con nosotros el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Doctor, buen día. Buen día a la audiencia también. Bueno, hay preocupación, doctor, por este superávit bastante grande que estamos teniendo para este año. Bueno, para este año no sabemos muy bien y tampoco para el año que viene todavía no se conocen bien las magnitudes. Pero sí nos llama la atención a los profesionales que llevemos 8 años de superávit fiscales, ¿verdad? Cuando un Ministerio de Hacienda o un presupuesto público tiene permanentemente superávit fiscales, sobre todo si son considerables, ¿verdad? Hay que preguntarse ya ¿por qué ocurre eso? Porque el objetivo de la política económica en sociedades modernas es mantener equilibrado simplemente el presupuesto público. Es decir, que los ingresos públicos sean iguales a los egresos y viceversa. Puede ocurrir que un año haya un superávit y que al año siguiente haya un déficit, siempre y cuando sean pequeños no hay problemas, ¿verdad? Pero cuando los superávits son recurrentes, o sea, todos los años, y ya llevamos 8, entonces hay que plantearse ya la pregunta, ¿qué está pasando con la política fiscal? ¿Por qué el Ministerio de Hacienda no está usando esos recursos para tantas necesidades que tiene el país? Por ejemplo, obras de infraestructura, por ejemplo, asistencia técnica y crediticia a pequeños productores rurales y a microempresarios y pequeños empresarios urbanos, por ejemplo. ¿Cómo es que no se usa para eso, verdad? ¿O cómo es que no se usa para reactivar la economía? Simplemente que la economía se está cayendo este año, ¿verdad? Sí, una cosa que, doctor, disculpe le interrumpa, una cosa que siempre nos llamó la atención y que eso se repite cada año es que, por ejemplo, hay ministerios o secretarías que son, sobre todo de asistencia social muchas veces, y llegamos a octubre, noviembre y ellos ni el 50% de su presupuesto todavía lo ejecutaron. Efectivamente, eso pasa y nos está llamando la atención. Probablemente no sea solo un tema del ministro de Hacienda. Hay que considerar que el Ministerio de Hacienda está administrando varios ministerios, varias dependencias públicas, ¿verdad? Es probablemente el ministerio más poderoso del país en términos de recursos, ¿verdad? Entonces, bien puede ser que los ministerios en general, los viceministerios, las directorías y otras dependencias públicas no estén ejecutando el presupuesto como se debe, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de obras públicas, ¿verdad? Nosotros tenemos la peor infraestructura en el Mercosur, en términos de calidad. Y en términos de cantidad es la menor que tenemos en términos relativos, ¿verdad? Es decir, si eso ocurre, ¿cómo es que no estamos nosotros invirtiendo en eso? O sea, no es ninguna virtud que el presupuesto público tenga todos los años superávits. Al contrario, es un sensible indicador de que algo anda mal en la política fiscal, ¿no? Porque la política fiscal está no solamente para equilibrar ingresos y egresos, sino también para reactivar la economía, por ejemplo, por un lado. Y por otro lado, para atender necesidades sociales que no pueden ser eliminadas a través del mercado, no pueden ser satisfechas a través del mercado. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y por otro lado, eso pasa también con el Banco Central, ¿verdad? Tenemos reservas monetarias internacionales que son altísimas, estamos batiendo todos los récords, ¿verdad? Es cierto que una parte importante de esas reservas son encajes legales, es decir, no son propiedad del Banco Central, y hay algunos otros rubros allí que tampoco son propiedad del Banco Central, pero estamos estimando en que más de $1.000 millones sí son propiedad pública y podrían ser, por ejemplo, utilizados con una reestructuración financiera de forma tal que sea segura la inversión y que también se la pueda usar aquí en el sistema productivo local a través del sistema bancario, por ejemplo, ¿no? O sea, no estamos diciendo que el Banco Central se dedica a eso, sino el sistema bancario privado, ¿verdad? Y hay tantos ejemplos. El IPS, qué cantidad impresionante de fondos que tiene, son como $500 millones,
que no tiene mejor destino que ser depositados pasivamente en el sistema financiero, ¿verdad? ¿Cómo es posible que eso no se esté utilizando también para reactivar la economía a través del sistema bancario? Es decir, no el IPS convertido en banco, no, eso sería un anatema, ¿verdad? O sea, algo totalmente inconveniente. Pero sí a través del sistema financiero. Entonces, ¿qué está pasando con el Banco Central y su política de tasas de crédito? Porque las tasas de crédito del Banco Central son las que rigen el sistema financiero local, ¿verdad? Algo está pasando allí. O el Banco Central y el Ministerio de Hacienda no tienen mayor interés en la reactivación económica, lo que francamente no creo, porque yo les conozco personalmente a ambas autoridades, ¿verdad? Pero está pasando algo raro allí que es conveniente poner los reflectores para saber qué pasa. No para atacar ni al ministro de Hacienda ni al presidente del Banco Central, sino para verificar de que se estén haciendo bien las cosas, ¿verdad? Porque en cualquier país más o menos organizado, cuando la economía cae, el Ministerio de Hacienda apoya la reactivación económica con medidas fiscales y el Banco Central las apoya con medidas crediticias. Y sin embargo, eso aquí no está ocurriendo. Este año se presenta bastante difícil, es más, ya se está hablando de una caída importante del crecimiento económico, no solo una desaceleración, sino una caída en materia del Producto Interno Bruto. Y recién estaba hablando el ministro el jefe del gabinete, López Perito, y que se va a presentar, o están presentando un proyecto en el que quieren utilizar, justamente él decía, si hay la plata, usemos ese dinero que tiene el Estado paraguayo y usémoslo en infraestructura, hagamos mover a la economía para que esto no sea cada vez peor. Sí, efectivamente. El sector público paraguayo y el sector privado paraguayo tienen muchos recursos financieros. Y la sociedad está llena de necesidades, algunas de ellas son acuciantes. Y la economía necesita reactivación. Entonces, ¿cómo es posible que de un lado la sociedad tenga muchísimo dinero y del otro lado tantas necesidades y sin embargo no se las está financiando adecuadamente? Algo raro está pasando, ¿no? La perspectiva que ustedes manejan para este año, si esto continúa así, ¿cuál es? Y bueno, es difícil decir en marzo lo que va a pasar hasta diciembre, ¿verdad? Pero lo que está pasando en este primer trimestre, según las primeras estimaciones, es cualquier cosa menos crecimiento económico. Es decir, estamos todos de acuerdo ya en decir de que va a haber una caída. Lo que no sabemos es cómo de grande va a ser una caída. Esa caída puede ser, algunos están diciendo menos 1%, yo estoy haciendo los cálculos, me llega a 2%, pero veo que hay una consultora privada que incluso cree que se puede caer menos 4%. Sí. Porque son demasiadas las razones. Primero, la sequía prolongadísima, ¿verdad? Después, el brote de aftosa. Y tercero, las trabas argentinas. Esas tres razones, sequía, aftosa y trabas, y están poniendo una zancadilla, pero muy fuerte, al movimiento de la economía paraguaya. Y es una pena que las autoridades nacionales en un momento así no se pongan a trabajar para reactivar la economía, ¿verdad? Justamente eso es lo que yo el otro día leía también, esos datos de ese menos 3,5%, por lo menos que yo había leído decía así, y que en el mejor de los casos inclusive llegaban a hablar que podría haber, si es que se tomaban las medidas urgentes, un crecimiento pero del 1%, o sea que de cualquier manera es bajísimo. Es bajísimo, digamos, la estimación más optimista habla de un crecimiento de más 1% y la pesimista habla de menos 4%. Es decir, se nota que no están dadas las condiciones todavía para hacer una estimación más exacta, ¿verdad? Pero lo que está clarísimo es que cae la economía, el Ministerio de Hacienda tiene un montón de dinero que no lo está usando debidamente, y el Banco Central también, un montón de dinero que no está usando debidamente, el IPS un montón de dinero que no se está usando debidamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como si se nos hubiese agotado la creatividad o las ganas de trabajar, ¿verdad? Y si no se toman medidas ya desde ahora, esto va a empeorar, ¿verdad, doctor? Claro, porque el momento oportuno para tomar las medidas en economía es sumamente importante. Si se atrasa mucho Hacienda o el Banco Central en la aplicación de las medidas, o sea, no basta con que se diga hemos pensado ya en eso, o estamos ya a punto de
No, hay que saber en qué momento se aplica. Si esto se aplica en la práctica con algunos meses de atraso, iba a ser contraproducente, porque entonces, ahora que se necesita la reactivación de la economía, no se la va a tener sino más adelante, mucho más adelante, a lo mejor cuando la economía por sí sola ya se está reactivando. Es decir, la medida puede llegar tarde, ¿verdad? Ahora, esto en el común de la gente, ¿cómo va a afectar? ¿Va a haber menos empleo? Y en el común de la gente afecta de que la gente que tiene trabajo puede perder su trabajo, y la gente que está desempleada puede tardar mucho en conseguir trabajo. Y los que tienen la suerte de mantener trabajo, y a lo mejor van a tener que sufrir una reducción en sus remuneraciones, ¿verdad? Eso desde el punto de vista de los trabajadores. Y desde el punto de vista de los empresarios, va a aumentar la capacidad no utilizada de sus empresas. Cuando las empresas tienen, por ejemplo, maquinarias que no son usadas apropiadamente, eso tiene un costo altísimo, ¿verdad? Algunas empresas van a tener dificultades, van a tener que cerrar provisoriamente la empresa o definitivamente, ¿verdad? Vamos a ver que esos rubros dinámicos del crecimiento económico, en vez de crecer, empiezan a caer. Y bueno, es una pena observar todo eso y ver que nuestras autoridades no están tomando en serio la crisis, ¿no? En estos primeros 3 meses del año se vio o se pudo notar ya un descenso de la inversión, doctor. Y bueno, lo que se está viendo es que todos los datos que recogemos nosotros, tanto los públicos como los privados, apuntan a que está cayendo. No es que no se invierte solamente, sino que se desinvierte incluso, ¿no? Por el temor que tienen también a los inversionistas con todo esto. Claro, por ejemplo, el sector de la exportación a la Argentina está prácticamente con las fábricas paradas, con los negocios cerrados, y los negocios que están abiertos y no saben qué hacer porque terminaron las exportaciones a la Argentina, ¿verdad? Mucho se le criticó al gobierno por una postura débil ante esta crisis o estas trabas argentinas. ¿La opinión de usted es la misma, doctor? Bueno, a ver, un poco, con la cuestión argentina hay que analizar la cosa en forma más diferenciada, porque no es que la Argentina le haya cerrado las fronteras a Paraguay, sino que Argentina se puso en una posición proteccionista ante todo el mundo, no solamente ante Paraguay. La pena es que, siendo las exportaciones paraguayas a la Argentina tan pequeñas en importe y en volumen para la Argentina, que eso nos tenga que afectar a nosotros en forma tan fuerte, sobre todo siendo nosotros socios fundadores de Mercosur, como la Argentina también, ¿verdad? Es decir, parece como que los grandes de Mercosur, Brasil y Argentina, nos dan palos a los pequeños, ¿verdad? Ese es el drama de siempre de Mercosur, ¿verdad? El eje Brasil a Buenos Aires es el que funciona a medias, solamente a medias, y Montevideo y Asunción quedan prácticamente relegados, ¿no? Y según un estudio que se hizo recientemente, decía que Paraguay es el país que más depende de las exportaciones que haga Argentina. Y claro, porque Paraguay es un país muy abierto, es el más integrado al Mercosur. La proporción de las exportaciones al Mercosur y también de las importaciones del Mercosur es relativamente grande en Paraguay en comparación con la importancia que tiene eso para Uruguay, que es un país pequeño. Y si comparamos eso con la importancia que tiene Mercosur para Brasil, y es más pequeño todavía, ¿verdad? Es decir, Brasil con una economía grande, el Mercosur es relativamente pequeño para Brasil. Y Argentina, que no es tan grande como Brasil, también tiene una dependencia relativamente pequeña de Mercosur. Sin embargo, en el caso argentino no hay que subestimar las relaciones económicas que tiene con el Brasil. Las relaciones económicas de Argentina con el Brasil son enormes, ¿eh? Sí. Brasil también ya presentó la queja también en los últimos foros internacionales que hubieron. Efectivamente, sí. Muy bien, doctor. Gracias por el análisis. Ha sido un gusto. El doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Este fue el espacio presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Telefax 612-912, celular 0981-450-550. Más informaciones en www.rsa.com.py.